Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Este es el primer video de una serie sobre validación y verificación de software. Vamos a tratar de ver algunos detalles sobre estas dos actividades muy importantes en la construcción de software. Antes de empezar con lo de validación y verificación propiamente dicho, les hago un brevísimo repaso de un par de cuestiones que he mencionado en otros videos de mi canal. Recuerden las 4 descripciones fundamentales de un software, las 4 descripciones fundamentales para construir software. Tenemos los requerimientos, la especificación, el diseño y el programa. Esta S es por la palabra en inglés specification, lo mantengo como en inglés, las otras 3 coinciden en inglés y en castellano. Los requerimientos es lo que normalmente te da el usuario o te da el cliente y te indica qué quiere construir, cómo lo quiere construir, qué propiedades tiene que tener eso que quiere construir, el programa que quiere construir, el software que quiere construir. La especificación es una descripción más detallada de la interfaz del programa con el entorno. Normalmente lo hemos visto en mi canal, lo he mencionado en la serie de videos de matemática para programadores, donde vimos cómo hacer una especificación formal de un programa. El diseño está relacionado con descomponer todo el sistema en pequeñas partes que interactúen entre sí y de manera tal que entre todas logren hacer lo que el usuario espera que haga el sistema. Es decir, la idea del diseño es no construir un programa en un solo archivo, en una sola función, desde el principio hasta el final, sino ir dividiéndolo en partes y construir cada parte en principio separada de las demás, independientemente de las demás, y después integrar todas las partes para que funcione todo como se espera. Y finalmente el programa, que refiere fundamentalmente al código fuente del programa. Entonces este gráfico lo que les está diciendo es que de los requerimientos, que vuelvo a repetir, es lo que el usuario nos da, eso normalmente está escrito en castellano, puede tener algunas tablas, puede tener algunos dibujos, algunos diagramas, pero fundamentalmente es una descripción informal en lenguaje natural, es decir, en el lenguaje que hablamos las personas, de lo que el sistema tiene que hacer, de lo que el programa tiene que hacer. Si han hecho algún curso de programación, seguramente les han dado un enunciado de un problema a resolver que ustedes tenían que construir un programa. Ese enunciado son básicamente los requerimientos. Es verdad que en un proyecto muy grande esos requerimientos suelen ser muchas páginas de descripción de qué es lo que el sistema tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, pero se asemeja a el enunciado de un problema para construir un programa. Entonces, partiendo de los requerimientos, que vuelvo a repetir, es una descripción informal que nos da el usuario sobre qué tiene que hacer el programa, uno debería generar, derivar, obtener otras 2 descripciones, la especificación y el diseño. Y a partir de estas 2 descripciones obtener el programa. Es decir, que para obtener el programa uno no debería basarse en los requerimientos, sino que solamente debería basarse en la especificación y en el diseño. Si bien R, S, D y P son las 4 descripciones fundamentales, es decir, los requerimientos, la especificación, el diseño y el programa, hay otras 2 cuestiones que son tan importantes como estas 4 descripciones fundamentales, que están muy relacionadas con estas 4 descripciones fundamentales, una de las cuales es la que nos interesa en esta serie de videos. Se las presento de esta forma. Acá tenemos el gráfico que estaba antes y lo que hice fue rodearlo de un circuito que se ejecuta de manera permanente, que es documentación, validación y verificación. Las 2 palabras validación y verificación se suelen escribir de esta forma abreviadamente: documentación, validación y verificación, documentación, validación y verificación. Es decir, cuando uno crea los requerimientos, cuando uno crea la especificación, el diseño, el programa, permanentemente
tiene que hacer lo que está en este circuito. Tiene que validar, tiene que verificar, tiene que documentar. Hacer R quiere decir documentar. Y también hay que validar los requerimientos. Hacer S, la especificación, quiere decir documentar. Es decir, la especificación es un documento. Y al mismo tiempo esta especificación hay que validarla, hay que verificarla. Al hacer el diseño lo mismo, hay que hacer un documento, que es el documento de diseño, y ese documento se valida y se verifica. Y lo mismo con el programa, se valida, se verifica. Ya vamos a ver que en algunos casos vale la palabra validación y en otros casos vale la palabra verificación, pero lo que quiero que se lleven de esta parte del video es que no basta con validar y verificar solo el programa. Lo que hace la industria de software habitualmente es únicamente validar o verificar el programa, es decir, al final de todo el proceso de desarrollo. Lo único que se hace es, en general, testear el programa. Esa forma de validación y verificación de un programa es increíblemente ineficiente y da lugar a productos, a programas, a software con muchísimos errores, con muchísimos problemas, sobre todo en las primeras versiones. Lo que desde la ingeniería de software nosotros proponemos es que no hay que esperar hasta el final a tener P para hacer el testing, sino que hay que hacer actividades de validación y verificación de manera continua, permanente, sobre todas las cosas que se van haciendo en el proyecto. De la misma manera pasa con la documentación. Uno tiende únicamente a tener el documento, que es el código fuente, y a documentar un poco el código fuente. Lo que nosotros decimos desde la ingeniería de software es que eso no es suficiente y hay que documentar otras cosas antes de escribir el programa. Yo ya les he mostrado cómo hacer una especificación en la serie de videos de matemática para programadores y les he mostrado varias veces cómo diseñar un programa utilizando patrones de diseño. Entonces, este circuito o este proceso permanente de validación, verificación y documentación, lo que intenta remarcar es que no se debe esperar hasta el final para tratar de ver si el producto está bien, para tratar de ver si el producto tiene errores, si el producto funciona como debería funcionar. Hay muchas cosas que se pueden hacer antes de tener el programa. Y yendo a lo que hace la industria, que normalmente es solo testear el programa final, hay otras cosas que se pueden hacer que no son testing para ver si el programa funciona bien o funciona mal. Antes les estaba diciendo que validar y verificar, validación y verificación, no son exactamente lo mismo, pero están muy relacionadas y se utilizan las dos palabras en lo que es la industria del software. Probablemente en el lenguaje coloquial, en el lenguaje informal, cuando uno lo usa habitualmente a esos dos términos, los usa probablemente como sinónimos. En ingeniería de software, esos dos términos tienen significados levemente distintos. Validación es básicamente responder a la pregunta: ¿estamos construyendo el software que nos pidió el usuario o el cliente? Es decir, de alguna manera lo que tenemos que hacer es comparar P, el programa que construimos, con los requerimientos, que es lo que el cliente nos pidió. O tal vez mejor, comparar P con lo que quiere el usuario realmente. El problema es que uno habla con el cliente o con el usuario y escribe los requerimientos según lo que uno entiende, y puede ser que lo haya entendido mal, puede ser que el usuario no se explicó bien. Muchas veces en sistemas grandes no hay un único usuario, hay más de un usuario, hay más de un cliente, y por lo tanto pueden ser contradictorias lo que nos dicen esas personas, y entonces comparar P con R puede no ser exactamente la última palabra. Puede ser que simplemente un usuario se sienta frente a la computadora, empieza a usar el programa que nosotros le damos y descubre que no es exactamente lo que él quiere. A pesar de que nosotros le mostremos que en los requerimientos él nos pidió determinada cosa y que esa cosa es exactamente lo que hace el programa. El usuario puede decir: sí, es verdad, yo les pedí eso, pero ahora que veo el programa me doy cuenta que esto no es lo que quiero. Entonces, en ese caso, la validación de P de alguna manera falló, porque el cliente rechaza el programa como el producto esperado.
Probablemente no sea un error nuestro, probablemente sea un error de ambos, tanto del cliente como nuestro, pero el punto es que la validación falló. En cambio, verificar es responder a la pregunta si P implementa la especificación y el diseño. Acá el usuario no interviene. Acá nosotros tenemos dos documentos técnicos, que son la especificación y el diseño, desarrollados por nosotros mismos. Es cierto que a partir de los requerimientos, pero ya desarrollados por nosotros mismos. Y lo que hacemos básicamente es comparar, al verificar, es comparar P con S y D. Y lo que tenemos que ver es si ese programa que tenemos respeta la especificación que habíamos escrito y respeta el diseño que habíamos escrito. No es exactamente lo mismo, digamos, si nosotros concluimos que nuestro programa realmente respeta el diseño y respeta la especificación, no significa que el usuario vaya a aceptar el programa como correcto. ¿Por qué? Porque nosotros derivamos la especificación y el diseño a partir de los requerimientos y a su vez derivamos los requerimientos a partir de lo que nos dijo el usuario. Puede ser que en toda esa cadena de transformaciones, de nuevas descripciones, de nuevos documentos, nosotros nos hayamos equivocado, es decir, a lo mejor hicimos una especificación que pensábamos que era la especificación correcta de los requerimientos, pero a lo mejor la especificación no está bien. Y entonces el programa respeta la especificación, el programa está de acuerdo a la especificación, el programa implementa la especificación, pero no es la especificación que había que escribir. Y entonces, en definitiva, el programa no le va a gustar al usuario, no va a hacer lo que él estaba esperando. El punto de todo esto es volver a la escena anterior, donde están las cuatro descripciones fundamentales rodeadas por un círculo permanente, por un rectángulo, lo dibujé yo, un circuito permanente de validación y verificación, y justamente evitar llegar al momento en que nosotros le mostramos el programa al usuario o al cliente y el usuario o el cliente descubre que no es el programa que estaba esperando. La idea de ese circuito, de ese proceso permanente de validar y verificar es justamente no llegar a ese punto, es descubrir lo antes posible, lo más rápido posible, de la manera más barata posible, menos costosa posible, que no estamos dando un buen paso. Y no descubrir al final de miles de pasos que en algunos pasos de esos nos hemos equivocado y nos desviamos del camino. La idea es, apenas vemos que hay un paso que está mal hecho, tratar de corregirlo. Y para eso es necesario validar y verificar cada uno de los documentos, cada una de las cosas que vamos haciendo. Y la validación y verificación de software justamente no se reduce ni por asomo, no se reduce ni por mucho a solamente testear un programa. Si nosotros reducimos la validación y verificación de software a solamente testear un programa, en general lo que vamos a tener son los programas que tenemos habitualmente, es decir, programas con muchos errores, programas que no satisfacen al cliente, programas que tenemos que reprogramar más de una vez, etc. Todas las cuestiones que vemos, probablemente ustedes vean cotidianamente en su trabajo, o hayan visto o hayan escuchado a colegas que les ha pasado. La idea de hacer una validación y verificación continua y permanente es evitar ese gran problema. Es decir, apenas tenemos un requerimiento, apenas el usuario nos da un requerimiento, bueno, ¿cómo podemos saber que esto es realmente, lo que está escrito en este papel es realmente lo que el usuario quiere? ¿Cómo podemos saber que nosotros no nos equivocamos al escucharlo, no nos equivocamos al escribirlo, el usuario no se explicó bien y quiso decir otra cosa, pero como no lo podía explicar bien, lo dijo como pudo, y encima nosotros lo entendimos un poco peor y lo escribimos aún peor y termina siendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que el usuario estaba esperando? Entonces, ¿cómo podemos hacer para, dado ese requerimiento, saber que está bien? Más adelante, escribimos una especificación. ¿Cómo podemos saber que esa especificación está de acuerdo a los requerimientos? ¿Cómo podemos saber que no hay contradicciones dentro de la especificación? Lo mismo para el diseño, tenemos un diseño. ¿Cómo podemos saber que ese diseño está bien hecho? ¿Cómo podemos saber que ese diseño tiene en cuenta los requerimientos? Y así sucesivamente, es decir, tenemos que aplicar diferentes técnicas en diferentes momentos del desarrollo para poder ir validando y verificando cada una de las cosas que hacemos de manera tal que cuando empecemos a testear el programa, en realidad no descubramos ningún error.
En este video no voy a entrar en detalles de ninguna técnica de validación o verificación en particular, pero de todas formas les voy a dejar un ejemplo de lo que les quiero decir para que lo vayan pensando. El ejemplo es sobre los requerimientos y tiene que ver con prototipar requerimientos, es decir, hacer prototipos a partir de los requerimientos. La pregunta es, ¿cómo validamos R? Es decir, ¿cómo sabemos que los requerimientos están bien? Porque si los requerimientos están mal, y nosotros, digamos, estamos más o menos de acuerdo en estas 4 descripciones fundamentales que les he estado mostrando, y las relaciones que hay entre ellas, es decir, que a partir de los requerimientos llegamos hasta P, pasando por la especificación y el diseño, es decir, si uno está de acuerdo con esto, evidentemente si los requerimientos están mal, el programa nunca va a poder estar bien. Nunca va a poder ser validado por el cliente. Es decir, el cliente cuando haga el proceso de validación va a decir, no, esto no es lo que yo quería. Entonces, obviamente lo primero que tenemos que tratar de hacer es darnos cuenta si los requerimientos están bien o están mal. Fíjense que no me estoy refiriendo a si están todos los requerimientos o no están todos los requerimientos. Me refiero a que los requerimientos que tenemos, saber que son exactamente esos los requerimientos que el cliente nos está pidiendo. Entonces, una de las técnicas básicas para validar R es nunca ir a una reunión con el cliente sin un prototipo. Esto es obviamente una exageración porque uno en las 2 o 3 primeras reuniones puede no llevar un prototipo porque efectivamente no va a tener ningún sistema específico sobre el cual mostrarle. Me refiero a que hasta después de 2 o 3 reuniones no sabemos exactamente qué es lo que quiere el cliente. Pero después de la primera, de la segunda reunión, seguramente ya tenemos una idea general de lo que quiere el cliente y a partir de ese momento no deberíamos ir jamás a una reunión con ese cliente sin un prototipo. Esto no es fácil de hacer si no se tienen las herramientas adecuadas, si no se conoce la metodología adecuada para hacerlo, y refiere sobre todo a 2 cuestiones. La prototipación tiene que ser rápida porque uno va a tener reuniones con el cliente cada 24, 48 horas, 72 horas, y entonces en muy poco tiempo tendría que hacer un prototipo. Y además, la prototipación que se hace para este tipo de cosas tiene que ser desechable. Es decir, una vez que nosotros hemos validado el requerimiento, una vez que el prototipo nos sirvió para saber que el cliente está de acuerdo con lo que nosotros hemos escrito, ese prototipo hay que tirarlo. Me refiero a que el código que hayamos escrito, lo que hayamos programado, que en realidad no habría que programar mucho, lo que hayamos programado o como lo hayamos programado, a lo mejor generamos código automáticamente o vaya a saber cómo, ese código no puede formar parte de la implementación. Para lo único que sirven estos prototipos es para determinar si lo que hemos escrito en el documento de requerimiento está bien o está mal. No sirve para decir, bueno, ahora podemos empezar a programar con estas líneas de código. Para nada. Los prototipos tienen características que los programas finales no tienen ni por asomo. Por ejemplo, un prototipo no tiene por qué tener un buen diseño, no tiene por qué usar el patrón de diseño Visitor o no tiene por qué usar el patrón de diseño Abstract Factory o lo que sea, porque es un programa que se va a usar nada más que para hacer una tarea de validación, no es un programa que va a ir a producción, lo vamos a poner en el servidor real y va a ejecutar verdaderamente. Entonces el código ese puede estar escrito de cualquier forma, no interesa, lo puede haber generado otro programa, lo podemos haber escrito en un lenguaje de altísimo nivel, en fin, un montón de cuestiones que más adelante les voy a ir mostrando. Y entonces ese código en realidad no sirve para empezar la implementación. Para lo único que sirve es para mostrarle al cliente algo que más o menos se parezca a lo que va a ser el producto final. Y con eso el cliente va a decir, sí, esto es razonablemente lo que yo estaba esperando. No, o va a decir, no, esto acá faltan un montón de cosas, y entonces ahí eso nos va a dar la oportunidad de escribir más requerimientos, de mejorar los requerimientos, de corregir los requerimientos. La prototipación usada como técnica de validación de requerimientos tiene este fin, únicamente usarla para validar los requerimientos, no para empezar el desarrollo a partir de ahí. Es decir, ese prototipo tiene que ser muy barato de construir, tiene que ser muy fácil de construir, idealmente no habría que programar, es decir, tendría que ser construido de otra forma que no sea programando y solamente a los fines de poder mostrarle al usuario algo que funcione más o menos como lo que
va a ser el producto final. Por ejemplo, una de las características que un prototipo no tiene por qué tener es que sea altamente eficiente. Si el producto final tiene que ser capaz de procesar miles de transacciones por minuto, el prototipo podría ser capaz de procesar muchísimas menos, decenas de transacciones por minuto, pero lo importante es que muestre que está procesando, cómo las está procesando, cuáles procesa, cuáles no, en qué condiciones, y eso le va a permitir al cliente determinar si es lo que realmente estaba esperando o no. En los próximos videos les voy a ir mostrando diversas técnicas, algunas con más detalle, otras con menos detalle, para validar o verificar diferentes aspectos de un software.